Bienvenidos a otra edición de Dándole al Clavo, donde hemos estado viendo principios de estudio bíblico y vamos a comenzar a enfocarnos en el libro de Romanos. No pienso ir en un estricto estudio bíblico verso por verso porque existen muchísimos recursos que las personas pueden utilizar si quieren estudiar la Biblia de esa manera y yo los recomiendo grandemente. El propósito de este compartir que tenemos es más bien acercarnos en algunos momentos para ver algunos textos, tomar un poco de distancia para una visión más panorámica y buscar cómo se aplica lo que estamos leyendo a la vida diaria. Porque cuando uno lee la Biblia es viva, del Dios que está detrás de la Biblia es vivo, tiene su mente y sus propósitos cuando envía la palabra y esa palabra impacta a nivel grupal y a nivel individual. Lo que yo recibo de la Biblia es distinto a lo que usted puede recibir. Y también el momento, lo que hoy le impacta a usted no significa que es lo mismo que va a impactarlo de aquí a un mes, porque uno va creciendo, las circunstancias van cambiando, Dios determina que este o aquel es el momento propicio para una comprensión particular de la Escritura que requería una madurez previa o acumular unas experiencias. La persona va cambiando. Así que, en fin, lo que vamos a tener es una charla y vamos a acercarnos y como una manera de compartir y ver lo que la Biblia dice. Y no siempre voy a leer todo el texto. Yo recomiendo que el escucha lea la Biblia, particularmente el libro de Romanos, en el que estamos, previo a este podcast. Particularmente leer los primeros 5 libros, capítulos aproximadamente del libro de Romanos. Quiero, antes de comenzar a entrar en los primeros versos, dejar establecido que hay un par de detalles que a mí me llaman mucho la atención de esta carta y lo quería compartir. Uno de ellos es que esta es la carta más larga que tenemos de la antigüedad, aproximadamente 7,000 palabras. Habíamos hablado previamente que un papiro que tiene más o menos un tamaño carta permitía que se contener entre 150 a 250 palabras y esta tiene más de 7,000, lo que significa que esto fue aproximadamente 40 papiros y eso fue tremendo trabajo que hizo el escriba, el amanuense que estaba recibiendo el dictado. Y el punto que quiero establecer es este. Muchas veces nosotros pensamos, Pablo, tremendo apóstol, que ciertamente lo fue, fantástico. Pero no fue el único que trabajó para que nosotros recibiéramos esta carta, para que Dios nos hiciera llegar esta carta a nosotros. Hubo otras personas que no son tan conocidas, pero fueron igual de importantes, porque si no hay quien tome el dictado, la carta no existe. Asimismo, esta carta, si vemos que serán más o menos 40 papeles, no son los papeles finos y estilísticos que tenemos hoy día, son roñosos, son grandes y por eso se ponía uno al lado del otro y se hacía un rollo. Esta carta resulta ser un rollo de tamaño significativo que no solamente lo tomó el dictado ese amanuense, sino que después se envía con una persona, de una tercera persona, porque Pablo no podía ir a Roma, él iba camino a Jerusalén y hacia Pablo que escribió esta carta. Esto no es una carta que muy posiblemente no tenía copia porque había una urgencia aparte con el largo que había, así que es la única versión. Está en manos ahora, no solamente del amanuense de tomar dictado fiel, sino de una persona llevar esa carta por medio de peligros. Iba a tomar semanas llegar al destino. Y tú necesitas para un trabajo así una persona confiable, una persona que tú te sientas que va a hacer lo imposible para que esa carta llegue al destino, porque el tema que se estaba tratando era crítico, la salud de las iglesias de Roma, el cual podía impactar el resto del imperio, así como la cultura que existía en Roma había impactado muchas otras ciudades. Roma, aunque Roma conquista a Grecia, culturalmente Grecia conquista a Roma y esa conquista de la mentalidad griega podemos verla en otras cartas como Corintios. El pueblo de Corinto fue impactado por esa misma cultura griega. Así que el potencial de impacto que tiene Roma como centro del poder político, y era en gran medida centro cultural también, era enorme y Pablo tenía un
gran interés de enderezar y edificar correctamente las iglesias en Roma, y esa carta tiene que ir en manos de una persona totalmente confiable. Y digo esto porque muchas veces pensamos que las personas que Dios usa son las personas que pueden predicar con una capacidad impactante. Pero Dios utiliza a todo el mundo que se pone en sus manos. Aun cuando el talento parezca tan simple como el poder viajar de un sitio al otro o el tomar dictado, puede venir a ser crítico para la misión, porque lo que nosotros llamamos talentos no es lo que Dios llama talento. Para Dios, un talento es una persona que confía en Él, una persona que es usable para los propósitos divinos, que es una persona que se rinde a las manos de Dios para que Dios haga con él como Él quiera. Eso no parece abundar tanto, pero son las cosas que Dios busca. Un corazón dispuesto a que Dios lo utilice en la dimensión que sea. Y aquí tenemos un escritor que se dejó usar por el Señor, una persona que viajó, una dama, a llevar esa carta, y resulta que la combinación de esfuerzos de estas personas resulta en una bendición enorme, porque esta carta fue la que comenzó, por ejemplo, la reforma bajo Martín Lutero, y muchísimas personas consideran esta carta como tan importante que debiera hasta leerse semanalmente, como piensan algunos. Habiendo dicho eso, si vemos este capítulo 1, Pablo comienza dando un saludo y él se presenta a sí mismo como un siervo de Jesucristo. Y yo quiero detenerme en esa palabra un momento, porque es importante. La palabra siervo, esa traducción viene del griego doulos. Y como yo lo sé, no es porque yo sepa griego, ojalá yo supiera griego. El que pueda aprender griego yo se lo recomiendo. Pero si no sabe griego, existen herramientas, diccionarios bíblicos donde uno puede buscar ciertas definiciones, y personas que hacen comentarios y tocan esta porción. Y cuando se habla aquí de siervo, lo que yo he encontrado es la palabra doulos. Es que en la antigüedad existían distintos tipos de siervos. No todo, no era una sola categoría. Habían ciertos siervos que retenían algunos derechos. El amo prácticamente lo único que podía hacer era mantener los empleados para que ellos pagaran la deuda por la cual muy probablemente habían caído en esa servidumbre, eran servidumbre económica. Y luego de un tiempo, cuando se satisfacía la deuda, esa persona podía quedar libre. Y en el Antiguo Testamento hay ciertas referencias a cuáles eran los procedimientos para que la persona pudiera ser libre. O si la persona había encontrado que le iba bien con ese jefe y decidía quedarse con él, también había una provisión para ello. Pero había otros siervos que eran literalmente esclavos, que no retenían ningún tipo de poder ni autoridad, estaban ahí para cumplir hasta el más pequeño capricho que tuviera su amo y no podían decir que no. Estaban despojados totalmente de voluntad propia. Se podría decir que su voluntad estaba absorbida por la voluntad del jefe o del amo. Y es la palabra que Pablo utiliza aquí. Un siervo que no tiene absolutamente ningún derecho. Es una persona que cuando recibe la orden la hace y no tiene ni siquiera el derecho para cuestionarlo. Y lo interesante es que Pablo es un siervo por voluntad propia, porque él podía decidir si se acercaba y se entregaba en los brazos de Jesucristo, si él decía que no y seguía por su propio camino. Pero él escoge esa palabra. Y esa palabra es interesante porque se utiliza más adelante en la Biblia. En Romanos 6, por ejemplo, verso 17 dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. La palabra utilizada ahí, traducida como siervo, es la misma doulos. ¿Qué es lo que Pablo está exponiendo aquí? Está diciendo que la gente en realidad sigue un amo. Aquí no hay nadie que literalmente hace lo que le da la gana. O es esclavo de sus pasiones y deseos y anda dando tumbos hasta que le llegue el día final, tratando primordialmente de alimentar los apetitos de la carne, o preso por el temor a lo que va a traer el día final, el día de la muerte, y vive sin una certeza, fe o esperanza de lo que le espera. A veces se siente como sujeto a los vaivenes de las circunstancias. O
es una persona que ha sido hecha libre, ya no tiene el temor de lo que va a traer la muerte, ya no tiene que satisfacer los apetitos de lo que la carne le pedía, porque ahora es un siervo de Jesucristo. Jesús dijo que nadie sirve a dos señores porque ama a uno y aborrece al otro. Tú no puedes decir que tú tienes a Dios como jefe y a la misma vez haces las cosas que Dios dice que no debes hacer, o no haces las que Dios dice que debes hacer. La gente se encuentra en dos bandos, o está en el reino de las tinieblas o está en el reino de la luz, cuya entrada exclusiva es a través de Jesucristo. Y Pablo se está presentando a él como un siervo de Jesucristo. Significa que estoy escribiendo esto porque a mi entender, esta es la necesidad imperativa y lo que Jesucristo desea que yo haga, que yo comparta con ustedes. Más adelante, en el verso 4, habla del Señor Jesús y dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Este punto es fantástico, porque Jesús en el Imperio Romano fue juzgado como un malhechor. Es lo que la Biblia habla, de que lo acusaron, lo encontraron culpable en un tribunal y le hicieron la declaración de la pena de muerte y se la efectuaron. En términos humanos, Jesucristo era un criminal, era una persona que alborotaba, lo acusaron de que engañaba al pueblo, así que murió como engañador. Durante la vida lo persiguieron terriblemente, acusándolo de, por ejemplo, de ser bastardo. Por eso los fariseos dicen que este Jesús no sabemos de dónde sea. Lo que está indicando es no tenemos una idea clara de quién es el Padre, tirándole sombra constantemente. Y le decían, nosotros sí sabemos de quién somos hijos de Abraham, pero tú no estás claro de quién eres hijo tú. Jesús no tuvo una vida fácil en más aspectos de los que nosotros estamos acostumbrados a pensar o conocer. Es llamativo que el Padre tuvo control de las circunstancias. El Padre pudo haber hecho que Jesús viviera con mejores circunstancias, pero el Padre entendió que ese era el camino por el cual Él quería salvar a la humanidad, y Jesús pasa una vida en el cual se convierte en roca de tropiezo. Algunas personas se acercan. Usualmente, mientras más necesitada estaba la persona, más dispuesta estaba a abrirle las puertas a Jesús. Pero si las personas estaban satisfechas de cómo se encontraban y pensaban que no necesitaban mucho a Dios, más que quizás una pequeña reforma aquí y allá, esos eran los que tenían más problema con Jesús. Y es juzgado, es entregado a la muerte, y para todos los efectos fue declarado, para que todo el mundo lo supiera, que él había sido un malhechor. ¿Qué pasa? Que lo que el hombre dice no es lo que Dios dice. Lo que la gente tiene como glorioso, Jesús dijo en una ocasión, para Dios es vil. Lo que la gente aprueba en masa no es necesariamente lo que Dios aprueba. Y Dios no tiene por qué tratar de llegar a un happy medium, a una reconciliación de ideas con la gente, porque como está escrito, sea Dios veraz, sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Aquí o nosotros estamos de acuerdo con Dios y nos alineamos con la verdad, o no estamos de acuerdo con Dios y vivimos una mentira. Pero ese concepto que se ha popularizado últimamente de mi verdad, eso no existe. Lo que existe es la verdad, y la verdad es una. La verdad de Jesucristo, y todas las demás cosas son inventos del hombre. Y Pablo aquí está diciendo, Jesús, que fue considerado malhechor, hicieron todo el esfuerzo por echarle sombra y por hacer vergonzoso su nombre. Dios le dio reversa a toda esa declaración, sacando de la tumba, resucitándolo de entre los muertos, haciéndolo rey para siempre, y ya no tiene la muerte poder ninguno sobre él. Jesús, declarado culpable por los hombres, pero declarado Hijo de Dios con poder por el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Y esa es una cosa que nosotros tenemos que aprender. Si vamos a vivir recibiendo los dictados de lo que la gente dice, con miedo a lo que la gente pueda pensar de nosotros, porque queremos la aprobación humana, o si nosotros vamos a decir, para mí me interesa la aprobación divina y no me importa si eso me cuesta amistades, o si me cuesta dinero, o si me cuesta la posición social, o si me consideran que estoy medio loco, o lo que sea. El llamado es claro.
O uno escoge el aplauso del mundo y la amistad del mundo, o uno escoge el aplauso divino, aunque eso cueste la enemistad con el mundo. Esa es una disyuntiva que está frente a todos los hombres. No hay nadie a quien la conversión, aunque Jesús pagó todo el precio de que nosotros no podíamos pagar. Entonces en el verso 8 al verso 15 podemos ver que Pablo está contento con la manera en que los romanos han estado viviendo en su entrega en las manos de Jesucristo. Y él le dice que él desea, que él se acuerda de ellos cuando ora y que desea poder viajar hacia donde ellos se encuentran para tratar de confirmarlos y para confortarlos en la fe, porque pues estaban sufriendo persecución y estaban teniendo batallas de cómo madurar para vivir como a Dios le agrada. Y él podía, como apóstol que Dios había enviado a precisamente gente como esa, lo que le llamamos gentiles, Pablo podía ir allá y darles enseñanza y darles ejemplo y darles consuelo y ayudarlos a edificarlos. Y él les dice, yo he tratado de ir allá muchas veces para que a lo mejor tengan fruto allí. Lo que está diciendo es, yo quisiera ir allí y ayudar a predicar y que más romanos se conviertan y entren también a la plena comunión con nosotros y la gente se arregle, se enderece con Dios. Pablo dice, porque yo soy deudor a todos ellos. Pablo lo dice no solamente porque está llamado, él lo dice porque en un tiempo él perseguía a la iglesia y la asolaba. Él fue responsable de que mataran muchos y él ve como su responsabilidad dar fruto de arrepentimiento y se podría decir hasta cierto punto tratar de compensar lo que hubieran hecho esas otras personas que ahora están ausentes porque él los mató o los persiguió. Así que él dice, yo estoy ahora dispuesto a ir allá a Roma y predicarles el evangelio. Y ahí es que entra entonces a lo que podríamos llamar la cúspide de este capítulo, que es cuando él dice, porque en el verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y si vamos a subrayar esa palabra, que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esa expresión de Pablo de que no se avergüenza del evangelio quizás tiene una sombra de revelación porque él iba a llegar en su día a entrar a Roma en cadena como malhechor. Y él está diciendo de antemano, yo no me voy a avergonzar porque estas cadenas son las cadenas del evangelio, además bien son para mi gloria. Y eso es impresionante porque uno piensa en términos de que uno es valiente, pero la realidad es que le pongan a uno unas esposas es bochornoso, uno baja la cabeza. Cuando a uno lo acusan de algo es incómodo, es una vergüenza. Pero Pablo puede estar tan agarrado de Jesús que dice, aunque me estén poniendo estas esposas, yo tengo mi conciencia limpia de que yo estoy haciendo las cosas bien y estas esposas se van a convertir en corona cuando el Señor haga la declaración, aunque parezca que tarda, como pasó con Jesús, que recibió la declaración 3 días después de haber muerto, pero le dio reversa total a lo que habían declarado los hombres. Pero el temor de hombre no vale la gran cosa, porque eso se va a ir con el viento. Los acusadores, una vez el Señor se levante, ¿dónde van a estar? Sí, nosotros vamos a estar solamente delante de la presencia de Dios y a él a quien le vamos a dar cuenta. Por eso dice la Biblia, no temas al que puede matar el cuerpo, sino a aquel que puede matar el cuerpo y echar al alma al infierno por estar en rebelión contra Dios. Y Pablo utiliza esta porción, más el justo por la fe vivirá. Eso viene del Antiguo Testamento, del libro de Habacuc, en el capítulo 2, verso 4. Ese profeta está impresionado porque Dios le está revelando que Israel va a pasar una serie de eventos trágicos uno detrás del otro. Y Dios lo que le dice es, en medio de toda la adversidad, el justo por la fe vivirá. Esa palabra que Dios encierra las verdades en muchas maneras. Es lo que se podría llamar multiforme. Porque uno de los sentidos es que cuando las cosas se ponen difíciles, uno debe mantener la fe en Dios porque Dios va a abrir un camino de una manera u otra. Pero también está diciendo, no hay prueba más grande que el estar atado al pecado. Pero Dios hizo un camino
para que la persona viva. Y ese camino se agarra por la fe, por creerle a Dios. Vamos a pausar en este momento y la próxima semana hablaremos acerca de las batallas culturales. Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos en la próxima.